Hoy, 17 de junio, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes por el voto de confianza. Este es un espacio que ha sido desarrollado por el Comité Ejecutivo de Arcofader y por el Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, la Escuela Nacional del Deporte y la UDCA, como organizaciones que de alguna manera se han hecho presente también en este proyecto de ley del entrenador, y que hoy tenemos dos invitados, dos personas que desde el punto de vista académico han posibilitado también el desarrollo del marco legislativo de este proyecto. Ellos son el doctor Néstor Ordóñez, que es el decano de la UDCA, y es el presidente de la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación, Arcofader. Y tenemos a Snell González, quien es el director del programa de Ciencias del Deporte en la Escuela Nacional del Deporte en el Valle. Y a su vez es el vicepresidente académico de la Asociación Red Colombiana de Facultades de Educación Física, Deporte y Recreación, Arcofader. Y quien les habla, Juan Francisco Gutiérrez, director del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia y secretario de Arcofader. Entonces, hemos compartido en diferentes escenarios, digamos, el mensaje importante que tenemos hoy para el sector con el desarrollo de esta ley del entrenador deportivo en Colombia, con dos grandes componentes que quisiéramos desarrollar el día de hoy. Uno es la importancia del proyecto para el sector de los entrenadores, lo que significa esto para el ejercicio de una profesión que de alguna manera históricamente no ha sido reconocida en nuestro país, ni por la sociedad ni por el sector político, y que hoy se abre un espacio para que así lo sea. Pero por otro lado hay un factor importantísimo, que es el factor para la sociedad, para los beneficiarios, entre comillas, del entrenamiento deportivo. O sea, es inadmisible que en este país todavía sigan habiendo personas que se auto nombran como entrenadores por el simple hecho de contar con una tula con 20 balones. Y yo creo que este es un factor importante para desarrollar un ejercicio, una profesión, y que va a conducir no solamente a un reconocimiento de los ejercicios de autoformación que han tenido las personas, sino también a la labor que la academia hace para desarrollar al sector como tal. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, a Néstor, a Snell, unos grandes compañeros, grandes académicos. Tenemos en este momento personas conectadas de diferentes partes del país. Les recordamos a todos los participantes que las intervenciones las vamos a hacer a través del chat para buscar una mayor celeridad en las respuestas. Les rogamos a todos que vayan formulando sus preguntas a través del chat, que en este momento yo voy a tratar de hacer la compilación de las mismas para traducírselas a nuestros invitados el día de hoy. Entonces quiero darle la bienvenida inicialmente a Néstor, a Snell primero, para que nos haga un recuento muy corto del tema académico de lo que ha sido la construcción de esto, y luego el tema del proyecto de ley, toda la parte jurídica y normativa de esa razón de ser de este proyecto, no el deber ser, sino lo que será este proyecto. Así que bienvenido Snell, bienvenido Néstor. Muchas gracias, Francisco, por la invitación a este foro. Compartimos fuertes relaciones académicas de trabajo, pero también una amistad de muchos años. Y aquí me siento como si estuviera en mi casa. Pues de hecho estoy en mi casa. Sin embargo, es Arcofader, es la Asociación Red Colombiana de Facultades que fundamos hace muchos años, por allá por el 2003, y para reunir los intereses de todas las instituciones de educación superior con programas de formación en el campo del deporte, la educación física, la recreación, la actividad física, la administración deportiva.
Yo quiero mandarles a todos los participantes un saludo muy especial de parte de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, donde trabajo, y nosotros hacemos parte de Arcofader como tal, desde su fundación. Y bueno, este es un tema que ya hemos venido tratando en otros foros. Sabemos que recientemente fue aprobado en la Cámara de Representantes una modificación al proyecto que debe seguir su curso en el Senado y luego en la Corte Constitucional. Yo le voy a, además de saludar al doctor Néstor Ordóñez, presidente de Arcofader, él va a hacer el recuento de la parte jurídica del proyecto. Sin embargo, quiero contarles que este es un proyecto que se gesta en la Asociación Colombiana, en la Asociación Red Colombiana de Facultades de Educación Física, Recreación y Deporte, conjuntamente con el Comité Olímpico Colombiano y en aquel entonces Coldeporte. Sin embargo, ahora Ministerio del Deporte. Lo empezamos a pensar en el 2009. Ha pasado por 2 legislaturas. Ya Néstor va a profundizar en esto. Sin embargo, está en el sentido del proyecto de ley el reconocimiento a la formación de los entrenadores, bajo la razón de la importancia que tiene el formarse en un programa de larga duración, debidamente constituido, debidamente regulado por la legislación colombiana en términos de entrenamiento deportivo, muy del lado de la práctica que tienen estas leyes en el país. Pues existen aproximadamente más de 33 leyes que regulan profesiones y actividades, ocupaciones que se desarrollan y a las cuales, en virtud de una ley, se le han situado unos determinados requisitos de cumplimiento. Estas son leyes relativamente cortas, definen el objeto, las funciones, los requisitos, el procedimiento, la práctica ilegal de la actividad y algunos aspectos transitorios. Pues definitivamente ninguna ley puede de golpe quitarle el trabajo a la gente que lo vienen desarrollando, y así ha sido en la práctica de las enfermeras, de los fisioterapeutas, de los psicólogos, de los ingenieros eléctricos y de muchos otros, de los regentes de farmacia, de los bibliotecarios, de muchas personas que en su momento desarrollaban una actividad sin ningún tipo de regulación. En este caso, la ley, el proyecto de ley del entrenador considera precisamente estos requerimientos de formación y establece un mecanismo para que aquellas personas que aún no cuentan con esas titulaciones tendrían la posibilidad de acceder a registros provisionales que le permiten continuar desarrollando por un tiempo limitado esta actividad del entrenamiento deportivo. ¿Cuál es el significado que tiene el proyecto? Es que pone en perspectiva la posibilidad de que en un futuro las personas que se dedican a la actividad del entrenamiento deportivo cuenten con una titulación. Muy en la característica que tiene el sector del deporte, la educación física, la recreación y la actividad física en el país desde el punto de vista de sus programas, porque eso tampoco lo hemos debido desconocer. Como saben, la Ley 30 del 92 estableció titulaciones técnicas profesionales, tecnológicas y profesionales universitarias. Y haciendo el análisis de la formación a nivel nacional,
En el último registro del mes de octubre que tenemos en Arcofader, habían 91 programas, de los cuales 39 eran licenciaturas, 28 profesionales, 22 tecnologías y 2 técnicos profesionales. 2 programas técnicos profesionales. Así está constituido el sector. Los programas universitarios en el campo, en Colombia, forman en aproximadamente unos 5 perfiles. Nunca falta el perfil del entrenamiento deportivo, pero forman en educación física, en recreación, en actividad física, en administración deportiva y, por supuesto, en entrenamiento deportivo. Lo que, de alguna forma, desde el punto de vista del componente, con la excepción de aproximadamente unos 7 programas de profesionales en entrenamiento que únicamente se dedican a la formación de profesionales del entrenamiento, son equiparables con los programas tecnológicos, por ejemplo, que desarrollan 6 semestres de formación para el entrenamiento. Y ya de una manera más limitada, digamos, los programas técnicos profesionales, que hace un tiempo, en el 2011 y entre el 2011 y el 2013, crecieron considerablemente, pero que en la actualidad han venido disminuyendo al punto de que de unos 16 o 17 quedaron en solamente 2 programas que forman igualmente en 4 semestres en entrenamiento deportivo. Así está constituida la formación en el sector, y esto es importante considerarlo, que estos son los programas que están regulados, por ejemplo, por la Ley 1188, que determina las condiciones de calidad de estos programas, y el reciente decreto 1330, que en 2019 estableció o actualizó las condiciones para la obtención del registro calificado y la renovación de los registros calificados en la educación superior. Estos son los que, de acuerdo con el proyecto de la ley, pueden acceder a la tarjeta de entrenador deportivo, y quienes no tienen ese título podrán acceder mediante una evaluación a un registro provisional. El proyecto también establece condiciones de convalidación para titulaciones que hayan sido obtenidas en el extranjero. La hacen todas las profesiones que están reguladas por ley. De esta forma, toda persona que haya obtenido un título en una institución en el extranjero deberá realizar el procedimiento establecido por el Ministerio de Educación Nacional para su reconocimiento en Colombia y, por tanto, el ejercicio de esta actividad. En esto se resume prácticamente el aspecto académico del proyecto de ley, unido a la necesidad de reconocer que la práctica del deporte constituye un riesgo social. Y esto le da fundamento al artículo 26 de la Constitución Política de la República de Colombia, que demanda la obligación del Estado de regular aquellas actividades que constituyen un riesgo social. Esto lo ha establecido la Corte desde el 2013 y constituye el principal fundamento de la ley. Muchas gracias, Pacho. Esnel, yo quisiera ahí, antes de darle la palabra a Néstor, pero hay un tema importante en esa discusión que sé que ha sido objeto de preguntas anteriormente en los foros, pero para que tú lo amplíes en este espacio, y es, ¿qué es esa situación del riesgo social de nuestra profesión? A ver, el riesgo social da lugar a todas estas leyes en el país. Y el riesgo social está en la Constitución claramente establecido en el artículo 26.
En el concepto de la Corte del 2013, con la primera objeción presidencial, y hay que contar que cuando presentamos el proyecto, si mal no recuerdo, el presidente hizo 4 objeciones, de las cuales la más llamativa era que el deporte no constituía un riesgo social. Nosotros desde la asociación construimos todo un concepto, pero recuerdo que el concepto del procurador fue muy fundamentado y positivo en el sentido de afirmar de que la práctica del deporte sí constituye un riesgo social. Y así fue el concepto que dio la Corte de carácter afirmativo. De hecho, estableció la, la improcedencia de la objeción presidencial en ese momento. O sea, el presidente dijo, no, no es un riesgo social. La Corte dijo, sí, sí es un riesgo social. Y quedó establecido desde entonces algo que ya no hay que discutir desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, para nadie es un secreto que quienes practican la actividad deportiva, así como quienes orientan el entrenamiento deportivo, se encuentran en un riesgo social. El riesgo social no es solamente un riesgo físico, es un riesgo que recoge el riesgo psicológico, el riesgo social, el riesgo biológico, el riesgo físico, es decir, todo aquello que puede llegar a afectar la personalidad del individuo desde una mirada integral. No estamos hablando solamente de un tema biológico, y eso debemos tenerlo claro, porque no es un asunto de carga el entrenamiento deportivo. Hay allí una orientación clara de la personalidad del individuo que realiza la práctica de los deportes. Prácticamente, si estamos hablando de un niño o una niña, esa persona está en las manos de un entrenador que debe tener conocimientos pedagógicos, que tiene que tener conocimientos didácticos, metodológicos del entrenamiento y una muy buena preparación en ciencias aplicadas, que todas juntas constituyen las ciencias del entrenamiento deportivo. Además, debe tener una formación integral. Es decir, no es solamente el asunto científico, es el asunto del lenguaje, es el asunto del razonamiento cuantitativo, es el asunto de la formación humanística, porque además de cumplir con las tareas propias del entrenamiento, debe asumir posiciones éticas que le coloquen límites a su práctica, de tal forma que no sea un asunto solamente de resultados y de rendimientos, sino que tiene que respetar la condición humana. Eso hace que la práctica de los deportes sea un riesgo social. Pacho, el micrófono. Abre el micrófono, no se te oye. Perdón. Sí, muchas gracias, Esnel. Vamos a darle la palabra entonces al doctor Néstor Ordóñez, presidente de Arcofader, quien ha sido pues uno de los baluartes, al igual que Esnel, en este tema académico en la presentación de la propuesta. Néstor, bienvenido. Bueno, Francisco, y a todos los profesores de la Universidad de Antioquia, del Instituto, a Esnel, de la Escuela Nacional del Deporte, obviamente, saludar a también los integrantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, donde yo laboro en el programa de Ciencias del Deporte. Yo le decía a Francisco esta mañana y ayer que la idea es en esta intervención pues no hablar tan largo, porque a veces nosotros hablábamos 2, 3 y hasta 4 horas hemos hablado. La idea es hablar, yo diría que unos 3, 4 minuticos sobre el Estado. Ya Nel lo comentó, este proyecto ha sido aprobado 2 veces en el Congreso de la República, digamos que para resumir es una década. ¿Qué nos falta en este momento? Yo espero que de aquí al sábado, esta mañana estuvimos hablando con el secretario
del Senado, pues digamos que con el ponente, con Óscar Sánchez, y también por intermedio del presidente del Senado, para que hoy se anunciara el proyecto. Espero que mañana quede en agenda o de aquí al sábado, y obviamente que va en el primer punto. Como va de primer punto, pues un tema que es una discusión aparentemente rápida. La votación pues obviamente es larga, porque hay que llamar senador por senador. Hay más o menos 100, si ustedes vieron la votación de Cámara, fueron 155 votos afirmativos, 0 votos negativos o votos en contra. Luego esto pasa a la Corte Constitucional a una revisión. Es importante aclarar que de los 14 artículos solamente estamos revisando 4 renglones, no más. El resto ya todo está revisado. Por eso en él hacía la referencia en la primera parte, pues varias objeciones de carácter inconstitucional y de inconveniencia, que ya eso ya fue resuelto por la Corte en el 2013, luego en el 2018, que la sumatoria son más o menos 25 objeciones. Y aquí un tema que estaba pendiente es de tasar cuánto se va a cobrar por los trámites en el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Yo diría que es como lo que falta. Ya esperamos la sanción presidencial. Lo he dicho en estos últimos días, con el ministerio nos hemos estado reuniendo permanentemente, con el Ministerio del Deporte, y el compromiso del ministro es pues obviamente sancionar con el presidente esta ley. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué tanta demora? No hay cosa más compleja que tramitar una ley en el Congreso de la República, y especialmente en Colombia. Esta es una ley muy, muy, muy compleja. Yo tuve la oportunidad de revisar antes de llegar a este proceso más de 52 iniciativas y prácticamente leyes de la República, unas muy complejas, otras que se han caído, el tema de los notarios en algún momento, el tema de los comunicadores o los periodistas, y otras muy, muy, muy complejas como esta. Yo diría que ha sido la ley, el récord Guinness en la ley más corta, con mayor número de objeciones y mayores años en el trámite. Yo diría que digamos que ese sería el inicio, Francisco, y dar paso a las preguntas, ya sobre concreto, porque ya aquí la vez pasada habíamos, creo que teníamos un auditorio que más de 2,000 personas por este chat, y poder todo este inventario de preguntas, porque nos quedamos más o menos en unas 30 respuestas, que pensamos que ahí resolvíamos todo, pero el inventario, yo estaba en estos últimos días en foros, ya vamos identificando más de 100 preguntas, y cada día los entrenadores los sorprenden a uno favorablemente con unas muy buenas preguntas que se tienen que resolver. Hay que entender que muchas cosas de esta norma son de carácter transitorio y otras hay que reglamentarlas. Entonces, sobre eso ya de manera concreta lo podemos contestar. Entonces, Francisco, eso sería todo inicialmente. Sí, Néstor, muchas gracias nuevamente a ti. Pedimos nuevamente el bloqueo de cámaras y de micrófonos. El tema es, hay una pregunta que ha sido reiterativa, y creo que esta nos la hicieron la vez pasada y no la alcanzamos a responder. Dice: buenas tardes, tengo una pregunta, necesito aclarar cómo quedo yo con esta ley. Yo llevo 25 años entrenando a deportistas, pero aún no he terminado la licenciatura en educación física. Mi pregunta sería, ¿qué debo hacer para poder seguir ejerciendo? Bueno, entonces, inicialmente hay un periodo transitorio de 3 años, pero ahí siempre he sido como reiterativo, he tratado de ser muy sincero. Algunos departamentos como Antioquia, el caso del Distrito Capital Bogotá, Valle, de los que me han comentado, quieren ir un poco más rápido de exigir la tarjeta de entrenador y el registro provisional, es decir, lo que puede ser 3 años de plazo, puede ser menos. Lo otro es que si en ese 3 años no lo logra, pues tendría que presentar la evaluación. Ya tiene los 25 años de experiencia, ya es una persona mayor de edad, es presentar la evaluación. Entonces, estar atento para presentar esa evaluación. Con eso resuelve los primeros 5 años, luego la renueva por 5 años más. Cuando se cumplan los 13 años, pues esta persona deberá hacer como mínimo una carrera
o ingresar a la universidad y obtener un título de técnico profesional en entrenamiento deportivo. Es decir, Néstor, tenemos una amnistía, entre comillas, de 13 años, en las cuales todas las personas que están vinculadas al sistema del entrenamiento deportivo, en este caso, tendrían la opción de formarse. ¿Es así? De formarse, pero para trabajar solamente el plazo máximo es de 13 años, de 3 años, porque después de los tres años se va a perseguir algo que es duro decirlo en uno de los artículos, el ejercicio ilegal de la profesión. Es decir, nadie puede ejercer sin la tarjeta de entrenador o el registro de carácter provisional, que el registro lo puede obtener sin el título de técnico profesional, de tecnólogo o profesional universitario. Eso nos llevaría a otra pregunta que tenemos, y es si el ejercicio de la profesión sin tener el respectivo registro o el respectivo reconocimiento por parte del colegio, Sí, la tarjeta conduciría a algún tipo de sanción pecuniaria o penal. Inicialmente, la sanción es para quien contrata, es la más fácil. Estamos hablando de un club, estamos hablando de una liga, estamos hablando de una entidad de carácter oficial, un ente municipal o de carácter departamental o distrital. El otro tema es la sanción frente a aquella persona que ejerce ilegalmente esa profesión. Hay varios aspectos que se analizan desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista penal, pero un agravante en un concepto derecho penal que se llama la responsabilidad objetiva. Aclaro que lo comentamos la vez pasada, en Colombia no existe el delito de intrusismo. El delito existe en España, en Colombia no se ha tipificado ese delito. Sin embargo, pues nadie se va a arriesgar a contratar entrenadores sin cumplir. Es más o menos lo que sucede en un hospital. ¿Cómo van a contratar un médico si no tiene la tarjeta o está habilitado para hacerlo? Lo mismo ocurre en ingeniería, ocurre, por ejemplo, si se llegara a caer un puente, el tema de una vía. Para eso existe el riesgo social, que básicamente son 3 elementos de ese riesgo, que es de magnitud considerable. Eso está medido, ya está tasado constitucionalmente, científicamente lo logramos demostrar ante la Corte. Ser susceptible de mitigación, ¿cómo se mitiga? Pues con 3 elementos: capacitación, formación y actualización. Y el tercer elemento de este riesgo social es evitar el ejercicio torpe para causar daño. En este caso está claro en una sentencia que dice ese daño se puede causar contra la integridad o la vida de las personas y estamos atentando contra un derecho fundamental. Eso es básicamente lo que se establece como riesgo en este caso concreto para la práctica del deporte o para el proceso de preparación deportiva. Bueno, aquí tenemos otras preguntas muy interesantes que van en ese mismo sentido. Nos la formula nuestro colega Samuel Sierra. Dice: buenas tardes. ¿Quién dará ese reconocimiento y cuál sería la intensidad? Y si el título de una federación, tales como niveles 1, niveles 2, avalan este ejercicio, sería bueno aclarar porque muchos se van a apoyar en cursos cortos que sean dados por universidades. Mire, este es un tema que es muy sencillo de entenderlo y también de explicarlo, que inicialmente lo que se valoran o lo que se van a tener en cuenta son, para el tema de tarjetas, son solamente 3 títulos: técnico profesional, tecnólogo, incluidos los del SENA, y los profesionales universitarios. Y los que no tengan deben presentar la evaluación. Si la aprueban, pues se otorga el certificado de idoneidad sumado a la experiencia de 1 año y ser mayor de edad. Las certificaciones no las va a recibir el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. No tendría sentido convalidar, reconocer, homologar esas certificaciones. Ese es un tema de carácter federativo, pero para esta primera base, lo que tiene que ver con el registro y la tarjeta no se van a tener en cuenta. Por eso se va a solicitar la evaluación, para evitar esa situación. La otra es que el Colegio Colombiano no va a capacitar a nadie. El Colegio Colombiano de Educadores Físicos tampoco va a capacitar a nadie. Es decir, van a fomentar el proceso. Eso se quiere que se haga. Ese sí podríamos decir como el deber ser, que lo hagan las instituciones de educación superior y lo hagan las federaciones deportivas. Un poco lo que está sucediendo hoy con el tema de licencias de la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, el ejercicio del reconocimiento por parte del Colegio Nacional de Entrenadores, lo que va a reconocer es la
el ejercicio de la profesión como tal. Que ahí también hay dos temas, SNEL, para aclarar, o sea, en la titulación del profesional y el profesionista del que nos habla la ley. Sí, ese es un tema que ha generado mucha polémica. Me han salido hasta con diccionario en mano y diciendo que ese término no existe en la Real Academia de la Lengua, pero estamos hablando de un fallo de la Corte que se debe cumplir, que en algún momento, si la Corte quiere cambiar la línea jurisprudencial, que yo lo veo muy complejo en este momento, pues no lo va a cambiar porque va a revisar solamente un aspecto, 4 renglones de esta, establece que los profesionistas son aquellos que tienen un título, lo repito, técnico profesional, tecnólogo, y los profesionales Licenciados y profesionales. Profesionales, que son profesionales universitarios. Están ciencias del deporte, cultura física, profesional en deporte, bueno, todas esas, y la licenciatura en educación física. Y los que no tienen título también son profesionales, pero sin título. Por eso no se le llaman profesionistas. ¿De dónde viene esto? A mí sí me gustaría de pronto enviarles toda la literatura que hay alrededor de esto y sobre todo que revisen una sentencia que es la C074 del 2018, donde en el numeral 80, en ese acápite, de ahí en adelante, pero los que quieran y estudiar el tema, con mucho gusto, les podemos enviar toda la literatura y toda la fundamentación para plantear eso. Es importante, eso es un tema un poco complejo, por eso evitamos el tema del empirismo puro. ¿Por qué? Porque cuando encontramos entrenadores, aquí hay un profesor que da un ejemplo, entrenador de 25 años, obviamente tiene una experiencia, ese entrenador permíteme, Néstor, ha tenido capacitaciones. Néstor, permíteme, porque yo creo que para donde vas se junta con esta otra pregunta que nos formula aquí el profe Juan Manuel, a quien conozco personalmente. Él es docente de karate hace más de 40 años. Es cinturón negro, creo que es sexto, séptimo dan, y ya cumple casi 70 años, ¿cierto? Tiene 40 años de experiencia, se ha dedicado toda la vida al ejercicio en la formación, en iniciación deportiva con niños en esta disciplina. ¿Qué va a pasar con el profe? Sí, lo mismo. Si no tiene el título, presenta la evaluación. Pero ese profesor, que lo veíamos que en un ejemplo, ese profesor tiene cursos, ese profesor tiene cursos de capacitación, cursos de actualización y tiene una experiencia que con seguridad, de manera genérica, lo básico del entrenamiento lo tiene que aprobar, lo tiene que aprobar. Ahora, esto tiene una ventaja, que si de pronto en un escenario muy negativo que el profesor repruebe, pues tiene la posibilidad de volver a presentar la evaluación cuantas veces quiera. Esa es la gran oportunidad que se estableció aquí con este proceso. Pero bueno, hay que entender que la transitoriedad... Perdóname, pero tendríamos que aclarar algo porque esto ya lo tocamos en el foro pasado también con Baltasar y tiene que ver con las disciplinas de los deportes de combate, donde hay diferentes categorías. O sea, uno es cinturón negro y establece una categoría de profesor, pero cuando llega al tercer dan es maestro o cuando llega al séptimo dan es gran maestro. Entonces ahí hay unos escalafones reconocidos además internacionalmente por las diferentes federaciones internacionales que habilitan el desempeño de un maestro o de un gran maestro en cualquier parte del mundo. ¿Cómo va a operar esto acá? Bueno, el tema del escalafonamiento de manera expresa no está en la ley. ¿Cómo se va a resolver esto con un decreto reglamentario? Estas leyes, no existe una sola ley del artículo 26 que se haya reglamentado, pero esta es la única ley que se va a reglamentar porque da la facultad para hacerlo. Hay que entender que es una vía de carácter contencioso administrativa que la va a hacer el ministro. Nosotros tenemos una reunión el 27 de junio, en pocos días, del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo para establecer esos lineamientos del decreto reglamentario. Y una de las cosas que vamos a analizar es qué va a pasar con estos deportes de combate, qué va a pasar con fútbol, qué va a pasar con los niveles de natación, de voleibol, de baloncesto. Todo esto tenemos que analizarlo porque inicialmente en la ley establecemos en los primeros artículos 3 niveles básicos o estructuras, que es la formación, el perfeccionamiento y los altos logros, asociado a unas titulaciones, 3 titulaciones, y a personas que no tienen un título. Entonces, es un tema muy complejo que debemos resolverlo inicialmente. La base son 55 federaciones deportivas. Aquí hay una pregunta para SNEL que nos la formula nuestro amigo de Río Negro, Ramón Sendoya, quien es concejal también el día de hoy. Buenas tardes, Ramón. Entonces,
¿Cómo se va a realizar el control del cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional? Habilita el micrófono. A ver, hay algo que no quiero dejar pendiente de lo que se ha hablado y es el tema de la profesión y el profesional. Hay una, en el consciente colectivo, todo el mundo asocia la idea de profesional al universitario y eso no es correcto. La ley 30 del 92 fue la que puso esos dos términos en unión y habló de la titulación del profesional universitario, pero como tal, el profesional es una persona que se dedica al desarrollo de esa actividad. Es profesional universitario cuando tiene un título en la universidad y eso lo convierte en un profesional universitario. Mientras tanto es un profesional, pero no es universitario si no tiene el título. ¿Por qué? Porque desempeña una profesión. Por tanto, en la profesión confluyen los profesionales que no tienen título y los profesionales universitarios. Eso tiene que quedar absolutamente claro. El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo es el que se encuentra en capacidad, precisamente por la ley, de establecer la regulación y el control. ¿Cómo debe hacerlo? Es algo que tiene que establecer. Probablemente tenga que tener capítulos regionales. Se crea un poderoso sistema de registro de tarjetas de entrenador deportivo, de tarjetas de entrenador deportivo y de registros provisionales a partir de las diferentes certificaciones que se vayan entregando a partir de los deportes. Esto es un encargo que tiene que hacer el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, como se hace en todas las leyes que tienen consejos nacionales, colegios nacionales de cada una de esas profesiones. Muy bien, Esel. Tenemos otra pregunta acá que tiene que ver con este tema de la formación y es para las personas que están estudiando alguna licenciatura en educación física en este momento o deporte en la actualidad. ¿En qué momento se podría tener el carnet de acreditación para tratar a distintas poblaciones, teniendo en cuenta con los tiempos en donde la ley va a empezar a regir? O sea, hay estudiantes nuestros que en este momento a su vez están ejerciendo como entrenadores. ¿Qué va a pasar con nuestros estudiantes trabajadores? Bueno, los estudiantes tendrán que concluir la carrera o presentar una evaluación mientras tanto. O sea, en el curso de implementación de la ley, un estudiante que está en segundo, en primer semestre y que todavía le quedan unos 5 años para graduarse, podrá presentar en cualquier momento, podrá presentar su evaluación y obtener un registro provisional y continuar. Prácticamente va a tener 10 años para graduarse y presentar su titulación y obtener su tarjeta profesional. De alguna forma sí estamos buscando regular estas actuaciones. Es decir, porque en efecto, y nosotros también lo tenemos en la institución universitaria Escuela Nacional de Deporte, una gran cantidad de estudiantes que se encuentran desempeñando. Nosotros defendemos la idea de que quien lo vaya a hacer, lo debe hacer en calidad de practicante, pero el mercado laboral, de todas maneras, los contratas. Pues a partir de la vigencia de la ley, los estudiantes entrarían en la condición de personas que se encuentran desempeñando la actividad de entrenamiento sin tener una titulación. Por tanto, deberían acceder a un registro provisional. De lo contrario, caerían en práctica ilegal de la profesión. Correcto. Néstor, ¿qué va a pasar entonces con estos técnicos laborales que se han formado en instituciones que tienen las aprobaciones de las diferentes secretarías de educación? O sea, hay instituciones acá, en el caso de Medellín, que forman técnicos deportivos y no son precisamente los del SENA y están ya certificados por instituciones reconocidas por estas secretarías. ¿Qué va a pasar con nuestros técnicos laborales? Sí, ese es un tema que me sorprendió mucho hace unos días cuando se estaba votando el proyecto en la Cámara y me llegaron un montón de preguntas sobre eso. Es más, incluso me comentan que hay personas que crearon recientemente estos centros creyendo que con esos centros pues iban a acreditar a los entrenadores deportivos de Colombia. Es más, incluso esta tarde me metía por YouTube, hay personas que ya están ofreciendo ese tipo de servicios por internet. Entonces, es claro que los técnicos laborales no están acá, no están acá.
La única posibilidad que yo lo he planteado, y creo que él también está de acuerdo conmigo, es poderse articular con la educación superior organizadamente, seriamente, porque la oferta en instituciones de educación superior en este momento suman más de 50 instituciones de todo el país. Es más fácil decir dónde no hay instituciones de educación superior que desarrollen programas en educación física, en el área del deporte, ciencias del deporte, cultura física. O Y el SENA que llega a todas esa es las como la partes del alternativa. país. ¿Y la Sí. alternativa cuál es? Que las instituciones en autonomía podrán reconocer ciertos saberes, este tipo lo pueden hacer, pero ya es autonomía de las instituciones. Lo que es el llamado que nosotros estamos haciendo es a los entrenadores que tengan mucho cuidado, que la interlocución la hagan directamente con las instituciones de educación superior en todas las regiones. De lo que sí hemos trabajado directamente con las organizaciones o instituciones de educación superior que están afiliadas a Arcofad es esa orientación. Es más, incluso hemos planteado de poder ofrecer una titulación única a nivel nacional, ojalá que de todo el territorio, incluido el SENA, un pool de instituciones, ojalá todas, para poder resolver el tema de aquellas personas que no tienen un título y que lo hagan de una manera rápida como es el técnico profesional en entrenamiento deportivo. Esas son alternativas que tenemos, digamos que casi 13 años para hacerlo. Muy bien, Nacho, Snell. Sí. hay una cosa que va a impulsar la ley en términos de los técnicos laborales. Hay que recordar que los técnicos laborales pueden acceder o han podido acceder todos estos años con 9º grado. La ley quiere o pretende o propende porque quienes se dediquen al entrenamiento culminen sus estudios básicos y accedan a una titulación de educación superior. Correcto. Esto en el entendido también, o sea, esto no es un proyecto que surge de un momento a otro, o sea, esto lleva años de estudio, hemos mirado experiencias en otros continentes. Estaba nuestro país en mora de sacar una iniciativa en este tema, bajo el entendido justamente de que estamos proyectando una ley para favorecer a los mismos técnicos en el reconocimiento social de su profesión, pero también en el entendido de la protección, como lo decía al principio, de todos los usuarios del entrenamiento deportivo. Esto tiene que quedarnos claro a todos, o sea, detrás de esto no hay ninguna intención distinta a la de favorecer un mejor sector, un sector más desarrollado con unos niveles muy altos de quienes ejecutan el ejercicio de esta profesión. El COLEF funciona en Bogotá. ¿Cómo se descentralizará esta entidad para las licencias provisionales? ¿O estará, cómo va a operar el COLEF? Bueno, el tema complejo del COLEF es hacer la evaluación y el compromiso es hacer la evaluación en todo el territorio nacional. El compromiso inicialmente, y eso lo vamos a discutir el 27, es estar como mínimo en las capitales de departamento y otras ciudades. Yo he calculado que inicialmente el número de ciudades de presencia mínima debe ser alrededor de unas 40. Y si podemos superar a 50 ciudades en el país para atender todo el territorio nacional. Porque no puede estar en Bogotá. Ese es el compromiso. Pero yo diría que ahí no hay problema porque vamos a tener la posibilidad, pues, a través del recaudo de financiar eso. Porque, claro, todo el mundo pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer con ese dinero? ¿Y por qué esos costos? ¿Y cómo se van a invertir? Esa es una de las razones para poder invertir, porque claro, hay que llegar a todos los departamentos, a todo el territorio nacional. Ese es el compromiso. Cuando se dio el debate, sobre todo en la Comisión Sexta de Senado, el compromiso fue ese, que llegara a todo el territorio nacional. Y por eso está el COLED ahí, el COLED, para hacer esa evaluación. Correcto. El otro Entonces, es un tema de carácter tecnológico, la experiencia, que eso no tiene ninguna dificultad, y la mayoría de edad, pues eso no tiene problema. Pero el tema de la evaluación sí tiene que llegar a todo el territorio nacional. Lo mismo el caso del Colegio Colombiano. Ya lo comentó Snell, debemos tener capítulos por departamento como mínimo. correcto. ¿Tendríamos entonces un costo unificado de esta tarjeta profesional o quedará establecido para que cada institución le dé el costo que desee? No, No. ese fue el problema, el único problema, por eso ya deberíamos tener la ley hace un año largo. Nosotros por evitar
de discutir el tema del costo, se le dieron las atribuciones al Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque el colegio va a cumplir unas funciones públicas y dentro de esas funciones públicas está ese recaudo y ese se le da un tratamiento de un impuesto que debe cumplir como mínimo 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El sujeto pasivo, que el que paga, el sujeto activo, quien recauda, un hecho generador, que es todos estos trámites, y una tasa. Inicialmente, pues no hubo un error, se colocaron en salarios mínimos legales diarios, se habló de 4 salarios mínimos, pero hoy en día salió una norma nueva que se dice que debe cobrarse en VTs. ¿Cómo quedó en este artículo rehecho? Hasta 4 VTs. Usted multiplica, más o menos el aproximado son 35.000 pesos y multiplican por 4 hasta 4 VT. Entonces, el máximo que se puede cobrar, digamos que el referente serán 140.000 pesos. Estamos mirando con el gobierno, yo siempre lo he dicho, ojalá que eso no, los entrenadores tuvieran que pagar un peso, pero eso requiere financiación. Ya en hemos una hecho los logística cálculos. detrás. Claro, mantener un sistema de información activo durante 13 años, atender en todos los departamentos, hacer las evaluaciones, eso tiene un costo muy, muy, muy alto. Entonces, vamos a buscar los recursos y ojalá que no lleguemos hasta las 4 VTs. Pero eso es lo que está en la ley. Sí. ¿Qué va a pasar con los profesionales que intervienen en el área del acondicionamiento físico? ¿Esta ley los cobija o esto vendrá en otro capítulo posterior, otro ejercicio legislativo? ¿Qué va a pasar con las personas en el fitness que están con licencias de asociaciones americanas, de asociaciones españolas, asociaciones que todos los días salen para vender certificaciones de cualquier cosa? ¿Qué va a pasar con estas personas que laboran en el tema del fitness? Este es un tema que también es complejo y lo hemos discutido, porque la ley se concentra en los procesos de preparación deportiva, en los procesos de preparación deportiva en los niveles que ahorita Néstor había planteado, la formación deportiva, el perfeccionamiento y los altos logros. La ley tiene un capítulo dedicado a las actividades del entrenador deportivo, y las actividades del entrenador deportivo están directamente relacionadas con las prácticas de las modalidades deportivas. O sea, no están incluidos aquí los temas del acondicionamiento, los temas del fitness, no están incluidos en la ley. Sin embargo, como en alguna ocasión le he planteado a Néstor, sí es probable que entrenadores que desarrollan modalidades deportivas reconocidas y que se practican en los gimnasios, sí puedan entrar. Si estamos hablando de modalidades deportivas reconocidas como tal. Francisco, para ampliar el tema de lo que él plantea, esta es una ley atípica y que hay que entenderla así. Yo digo derecho, una tarjeta de derecho, pero yo nunca voy a tener derecho deportivo. Aquí estamos hablando de entrenador deportivo, es decir, nombre y apellido. Resulta que el apellido no tiene fitness, no tiene actividad física, entonces, tal y como está en la ley, no se puede hacer nada. Entonces, solamente hay 4 vías que las hemos estudiado y hasta ahora lo voy a decir públicamente. La primera vía, vía de decreto reglamentario, pero hay un riesgo altísimo. Es que ese decreto se demande en el Consejo de Estado y se caiga porque en ninguna parte de la ley, y ya en él lo habló, hay unas funciones muy específicas y unos roles muy específicos de un entrenador deportivo. La segunda vía, tramitar una nueva ley. No va a dar el nombre del parlamentario, bueno, podemos decir, usted lo identifican fácilmente, de Antioquia, que dijo, bueno, si hay que tramitar una ley, la presentamos el próximo 20 de julio. Esa es una posibilidad. Ese es el segundo camino. El otro camino es, en este momento se está revisando toda la normativa del deporte y hay un artículo ya redactado en esa reforma. Ustedes en 15 días van a conocer cómo va a ser esa reforma, ese planteamiento de reforma que se aspira a radicar el 20 de julio. Y hay un artículo relacionado... Néstor, perdón, hagamos el paréntesis y la propaganda allí. Vamos a tener un foro dentro de 15 días más o menos sobre la nueva propuesta de la ley del deporte
que hemos presentado igualmente desde Arcofader al Congreso. Sí, ya hay por lo menos, sobre todo con el gobierno y el Comité Olímpico, se ha trabajado en ese proceso. Está muy bien adelantado. Yo espero que en 15 días, ojalá en menos días, se pueda hacer. Y el otro camino es que con fundamento en esa ley se pueda reglamentar ese aspecto. Esos son los cuatro caminos, los cuatro caminos. Si me preguntan cuál camino me gustaría más, desarrollar una ley como estas, pero el camino es un poquito largo, complejo. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. De todas maneras, el tema, para que quede claro, el tema no está resuelto a la fecha para la gente que trabaja en gimnasios. No, y que hay que tener en consideración que tenemos una ley, la 929, que también regula el tema de los gimnasios, que no ha sido implementada por los entes deportivos municipales, que eso debería, yo creo que saliendo de este ejercicio de esta ley, nosotros vamos a tener que influir para que esta ley de esa ley que está hablando Francisco, esa ley, el planteamiento es derogarla. Correcto. Incluir los artículos, porque es una ley que no... Nació muerta. Un saludo a la bandera. Sí, nació muerta. Correcto. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta que me parece interesante del señor Jorge Ríos. Él es economista de profesión, pero es el entrenador departamental de Tejo. ¿Qué va a pasar entonces? O sea, él está contratado por la gobernación para ejercer su ejercicio profesional. Entonces, ¿qué va a pasar con él el año entrante? No, él tiene 3 años, pero si al instituto le da por exigirla, la tarjeta, entonces él tendría que presentar la evaluación, tiene la edad y tiene la experiencia. Entonces tiene que presentar la evaluación. Muy bien. Mire, no hay cosa más compleja para nosotros porque nos colocaron unos ejemplos extremos. Uno fue el tejo y el otro el ajedrez, para establecer el riesgo social. Muy bien. Esta es, nos la formula un profe. Dice los profes de los colegios que van a intercolegiados, ¿cómo va a ser? ¿Le van a obligar a tener la tarjeta? Bueno, en este momento sí. Si se llegara a presentar algún problema de competición, por ejemplo, el tema de una lesión, sobre todo temas de integridad física y la vida de las personas, eso se convierte en un agravante para la persona que ejerce. Néstor, son licenciados en educación física. No necesitan presentar ningún examen, simplemente hacen el trámite directamente ante el... Correcto, muy bien. O sea, pero igual tenemos que tener la tarjeta para fungir como entrenadores. Claro, porque es un rol, es un rol. Es un papel que juega Pacho, lo que no quiere decir que todo licenciado tenga que tener una tarjeta de entrenador. Un licenciado no tiene que tener una tarjeta para ser profesor de educación física en una institución educativa. A no ser de que vaya a ejercer el rol de entrenamiento. Sí, porque esta no es el rol de entrenamiento. O sea, si se va a vincular a una competencia, a la identificación de talento, a la dirección de equipos deportivos, ahí sí tiene que tener una tarjeta. Bueno, tengo una pregunta de un colega a quien quiero saludar, es mi compañero Rafael Aguilar. ¿Qué pasa entonces con la formación que hacen las ligas? Y pone como ejemplo la Liga de Natación de Antioquia, que tiene su propio modelo de formación de entrenadores, o sea, a través de la formación para el trabajo. ¿Qué va a pasar entonces con estas instituciones que ejercen este tipo de programas y qué pasa con sus entrenadores certificados allí? Sí, ahí, si no tienen título, pues tendrán que acreditarse ante el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo y presentar la evaluación también, o previamente ante el COLEP. Y lo que sí estamos buscando, el mensaje que hemos dado es que nosotros nos queremos reunir, o no nos queremos, nos debemos reunir con todas las federaciones deportivas. Hemos adelantado el trabajo con unas, pero nos faltan muchas. Entonces, el tema de natación, pues está pendiente. Pero mire que en natación son con los que más hemos trabajado en él, yo diría que en los últimos 8 años. Hace algunos días hicimos un evento con natación. Pero con la federación, natación es de los deportes que más confianza nos genera, sin decir que los otros nos generan desconfianza, nos genera más confianza como el atletismo. Son deportes que no, porque hay procesos muy rigurosos en natación, a pesar de que no se dan dentro de las universidades. Pero yo entiendo la pregunta de Rafael en el siguiente sentido y quisiera que me la ampliaran porque a mí esto también me genera inquietudes, ¿cierto?
yo puedo ser doctor en entrenamiento deportivo, pero si no tengo el curso de formación que ofrece la liga, no puedo ser entrenador de la liga. Eso es una decisión ya de federada. Y es lo mismo que está pasando con fútbol, exactamente. Hace parte de la discrecionalidad y de la autonomía del deporte federado. Hay muchas personas que han amenazado. A mí sí me gustaría que ese escenario se dé. Y se va a dar, no, se va a dar. Donde personas van a demandar la ley, van a demandar el derecho al trabajo, van a demandar todo este tema de certificaciones. Y finalmente, ¿quién va a resolver esto? La Corte Constitucional. Inicialmente los jueces, pero finalmente eso va a llegar a la Corte. El tema lo hemos estudiado bastante y yo diría que pronto va para un debate interesante. El tema del derecho al trabajo, ya la Corte lo falló en la sentencia C074 del 2018. Muy bien, tenemos otra pregunta. Bueno, y entonces, ¿cómo es el proceso para solicitar la tarjeta si yo no estoy asociado a ningún organismo de entrenadores? No es necesario porque la misma Constitución política y la Corte a través de sentencias establece la libertad de asociación de carácter positivo o negativo. Es decir, las personas tienen derecho a no asociarse o asociarse. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar el ejemplo del fútbol, que es el más conocido. Si una persona quiere pertenecer a una asociación, a un colegio, es libre. Pero directamente, si la persona no está asociada a ninguna de estas, lo puede tramitar directamente con el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Lo puede hacer directamente, sin estar asociado a ninguna organización, digamos, de carácter gremial por deporte. Soy tecnólogo del SENA. ¿Tengo que pagar la tarjeta? Todos. Estás incluido. Los programas tecnológicos del SENA son programas de educación superior, cuentan con registro calificado, están regulados por el decreto 1330, renuevan sus registros calificados cada 7 años, están incluidos. Es un título de tecnólogo en entrenamiento como el título de cualquier tecnólogo en entrenamiento en el país. Está incluido. Bueno, ¿qué pasa con los entrenadores personalizados? Bueno, ya lo tocamos ahorita con el tema del fitness, pero ¿estos no entran en este paquete o sí? Ahí pasa algo también bien curioso. O sea, un deportista puede contratar a un entrenador personal para que se ocupe de su acondicionamiento. Ya está en su discrecionalidad exigirle o no una tarjeta profesional. Lo que hace el entrenador personal, lo que hace el entrenador físico, no está regulado por la ley. Por tanto, perfectamente lo puede hacer. Lo que no puede hacer ese entrenador personal es presentarse a título de entrenador deportivo de ese deportista en ninguna competencia ni en ninguna institución a título de entrenador deportivo. No podría, estaría en práctica ilegal de la profesión. ¿Dónde y cuándo podemos ver el documento? ¿Ya está público? Sí, la Gaceta es de público conocimiento. Si quiere, Pacho, terminada esta reunión, ojalá usted la comparta con todos. Todos pueden entrar a la página del Congreso y ahí la pueden encontrar en internet. Ustedes colocan ley del entrenador deportivo, Secretaría, Senado o por la Secretaría de la Cámara la encuentran. Pero si se les complica, yo se la envío ahora a Francisco. Vale, no. Nos pueden, Josué o Alejandro, que están detrás de plataforma, nos pueden ayudar descargando el documento y colocándolo en el chat, por favor, para que todo el mundo lo pueda bajar allí. Ya se Muy lo bien, envío, Francisco. Ah, bueno, perfecto. Ahí al chat, lo puede subir al chat de una vez para que todos lo descarguen desde allí. Listo. Nos pregunta Ana María Gómez, entonces, si con la ley los licenciados en educación física solo podrán ejercer en instituciones educativas y a ellos no se les asignará tarjeta profesional y en los entes deportivos solo podrán laborar los profesionales en deporte y los entrenadores deportivos. No, es importante aclarar que aquí no se van a otorgar tarjetas profesionales, o sea, por tener título de licenciado, solamente se va a otorgar tarjetas de entrenador. Ya él lo explicó y lo explicábamos hace un momento.
Si él quiere ejercer como entrenador, el rol de entrenador, pues tiene que tramitarla. Y el licenciado en educación física solamente tiene que presentarse allá, no tiene que presentar ninguna evaluación y automáticamente pues va a tener la tarjeta que lo habilita para ser entrenador deportivo. Eso es muy importante aclararlo, Néstor, porque en nuestra profesión, y así yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, hemos fungido los diferentes roles que nos ha permitido desarrollar esta profesión. Hemos sido maestros de escuela, pero a la vez hemos trabajado en un gimnasio, hemos trabajado con equipos de alguna disciplina. Entonces, o sea, quienes desempeñan múltiples roles tendrán que fijarse si en su ejercicio van a ejercer el de entrenador, efectivamente tendrán que diligenciar la tarjeta. Sí, así es, claro. Bueno, muy bien, tenemos muchas preguntas. Qué bueno, este grupo ha estado muy inquieto. Hay que hacerlo porque si algún riesgo alto es el de los gimnasios y los centros de fitness. O sea, habla del tema de derogar esa ley 929 que entre otras cosas fue formulada por médicos en un 31 de diciembre, entre otras cosas. A las 10 de la noche, un 31 de diciembre fue el propósito de esta ley. Entonces, esto se hace... Ustedes lo van a ver en el último artículo, está consignado que esa ley se va a derogar. En el último, no de esta ley, sino de la reforma de la ley del deporte. Correcto. Pacho, hay muchas cosas en el sector que constituyen riesgo social y no están reguladas. La experiencia lo que nos ha llevado es a entender que sacar adelante una ley que regule una actividad como el entrenamiento deportivo es un proceso altamente complejo de conciliación social, política, administrativa, jurídica y académica. O sea, no es realmente tan sencillo. Habría que no más mirar el asunto de las enfermeras, de cómo las enfermeras lograron convertirse en profesionales, ¿sí? Y establecer una ley que los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas fueron técnicos hace unos cuantos años y ahora son profesionales. Entonces, sacar adelante una ley no es tan sencillo. En efecto, la promoción de la actividad física constituye un riesgo social, claro que sí. El entrenamiento físico constituye un riesgo social. Hasta la recreación física constituye un riesgo social. Y hay que regularlas, y hay que regularlas mediante una ley. El tema de la unidad de materia obliga a pensar que es prácticamente imposible meterlos a todos en una sola ley. Eso es prácticamente imposible, porque hay que definir claramente las actividades que desarrolla la persona que realiza esa profesión. Cuando hemos abordado este tema en otros escenarios, yo le he dicho a muchos de los asistentes y los he cuestionado con una pregunta, ¿cierto? Y quiero hacérsela a este público cautivo que tenemos acá, que muchos de los que están acá son nuestros amigos, y es, ¿usted permitiría que su hijo fuese entrenado por un carpintero? ¿Cierto? Claro. Es tan simple como eso, ¿cierto? Y si no permitimos que eso suceda con nuestros hijos, ¿por qué nosotros sí nos abrogamos el derecho de ejercer sin tener la formación? A esto lleva también una discusión importante y son los costos de la formación. O sea, muchas personas han visto limitada su formación por accesibilidad a la misma, pero una de las bondades de la ley es que también vinculó al SENA como una entidad formadora y para todos es de conocimiento de que los programas en el SENA son de absoluta gratuidad. Entonces eso abre una oportunidad también para que nos sigamos formando y podamos seguir avanzando en este proceso. Tenemos otra pregunta permítanme acá, perdón. Al tener dicha tarjeta como profesional, ¿es una tarjeta vitalicia? ¿Puedo obrar en perpetuidad o habrán momentos en que tendré que actualizar esa tarjeta? Bueno, es un tema que lo vamos a resolver en el decreto reglamentario. Inicialmente, la inscripción, con excepción de lo provisional, se hace en 2 momentos. Es decir, los primeros 5 y luego tiene que renovarla. Es decir, que ahí en ese caso no es vitalicia, es decir, que expira.
En el otro caso, como debemos resolver el escalafonamiento por las titulaciones y por los roles de los entrenadores en formación, en perfeccionamiento y en altos logros y las categorías propias de los deportes, pues obviamente eso se tiene que ir modificando, pero sobre una base, que la base ya la cumple, que no se puede cambiar con la ley, que no se puede cambiar con la ley, que ya la persona cumple con una titulación. Entonces, Bueno, obviamente tiene que variar. Claro, lo que hemos visto en las primeras simulaciones, por decir algo, la tarjeta tendrá que decir el nombre, el deporte en el cual va a trabajar, la universidad, y luego la tarjeta empieza a precisar a través del tiempo el desarrollo que vamos a hacer del decreto reglamentario de ir precisando. Ese es el proceso que nosotros pensamos que vamos a pasar por encima de los 13 años, haciendo todo ese proceso. bueno, yo soy entrenador de la Hormiga en Putumayo o de la Chorrera en Amazonas o de la Alta Guajira. Esa tarjeta profesional me permite a mí trabajar en todas las latitudes del país. En todo el país, pero inicialmente lo que hemos discutido es en un solo deporte. Tenemos que discutir ahora el 27 hasta cuántos deportes, porque ahí tenemos el primer problema, que es varios entrenadores hacen baloncesto y voleibol en municipios de categoría 6. Entonces, esa realidad nacional la tenemos que resolver. Es una pregunta que están haciendo por ahí y Esa que era se otra de tiene las que resolver. preguntas, correcto. Y lo tenemos que resolver. La posición hasta el momento del colegio es que en algunos casos en la primera parte tenemos que flexibilizar, pero a medida que esto vaya creciendo, esto se vaya cualificando, pues el nivel de exigencia va a ser mucho más alto. Nosotros vamos a llegar a un punto que vamos a tener especialistas en cada deporte y que no vamos a tener personas que hagan 2 o 3 cosas al tiempo. Pero en la primera parte, como ya Anel lo manifestó, estamos en un periodo de carácter transitorio que se puede extender hasta los 13 años, contadas las renovaciones de las personas que van a obtener el registro profesional. Eso debemos tenerlo en cuenta. Bueno, aquí hay algunas personas que han hecho preguntas repetitivas, pero podría comprender que se han conectado tardíamente a este foro. Quisiéramos repetirle a algunos de las personas que están formulando aquí que efectivamente para poder ser contratado por una institución, por un ente deportivo municipal o departamental para el ejercicio de la profesión como entrenador, tendrá que tener o sí la tarjeta profesional. Dicen, el riesgo en salud va a seguir presente en gran medida, ya que los entrenamientos en actividad física, gimnasios y personalizados son los que más se presentan por personas no idóneas. Esto es cierto y efectivamente eso es lo que han planteado los colegas que tendremos que regular. ¿Por qué las universidades o instituciones que avalan los títulos profesionales no asumen los costos de estas tarjetas? Estas no podrían reunirse y financiar. Yo la contesto. Déjenme, yo la contesto a mí, que es que Sí, a claro. mí me duele la universidad pública. Los recursos de la universidad pública no son para esto. O sea, y creo que las privadas mucho menos que lo harían. O sea, esto es un tema que si queremos ejercer nuestra profesión, pues tenemos que invertir en ella. Yo le digo, Francisco, Por que otra parte, escuché un tema bastante Pacho, doloroso en un foro, en él, donde una persona decía que cómo es posible que los entrenadores deportivos tengan que pagar. Y yo decía a esta persona, ¿cómo da clases en una universidad? Que me dé la fórmula, cómo financiar esto y para no quedarle mal a los entrenadores y para hacer algo serio. Creo que es muy irresponsable cuando una persona sale a decir que, que esto se puede resolver así de fácil pidiendo limosna. Yo diría que a los entrenadores, bueno, yo me considero porque también fui entrenador, ese estatus. Y creo que es una forma, la única forma de poderlo financiar, porque hicimos un ejercicio de que esto fuera público, pero el mismo Estado, el mismo gobierno nos lo tumbó porque nosotros creamos un consejo con una naturaleza pública, pero esto es de carácter privado y la única forma, es la única vía. La misma Corte nos lo exigió, el mismo Congreso nos lo exigió. Entonces, yo diría que cuando se hablan de esos términos, pues no de los que estamos acá, sino de otros escenarios que yo he estado, se acude a un elemento muy demagógico, decir, bueno, busquemos la gratuidad de esto a toda costa, pero yo tengo que serles muy sincero, esto nos ha costado muchísimo y para que esto sea serio hay que buscar los recursos
y un tema, pues, es el aporte también de los entrenadores y las mismas universidades. Pero en el caso concreto de este pago, sí, es muy difícil que una universidad vaya a subsidiar o el gobierno vaya a subsidiar la totalidad de esto. Aquí hay No una solo eso. pregunta. Sí, es en el Sí, complementa, lo perdón. que quería decir es que en la práctica de estas regulaciones, la existencia de un órgano eh, regulador independiente de la existencia de las universidades y el gobierno es habitual. Es decir, la existencia de colegios o agencias certificadoras es habitual. No es común que la sociedad en general diga, no, listo, la universidad ya le dio un título, entonces no hay que hacer nada más, con el título basta. No, en la mayoría de los países donde se hace ese tipo de regulaciones para la mayoría de las profesiones, se crea una entidad que es independiente de las universidades, que es la encargada de la certificación, pero también la encargada del control y la vigilancia. Bueno, aquí hay un tema que me parece supremamente importante y nos preguntan que si para esto se van a solicitar los antecedentes judiciales. Ya tenemos, o sea, ya tenemos una ley, no recuerdo exactamente, un decreto que por lo menos a nosotros en las universidades para la contratación de los entrenadores y de los profesores que estén trabajando con menores nos exigen presentar exactamente el certificado judicial de las personas. Bueno, este es un tema que se resolvió en el año 2013 con una sentencia de los que la quieran anotar, la C-307 del 2013. Con una señora que yo le da durísimo, a pesar de que en paz descanse la señora Gilma Jiménez, la de los violadores. Ella nos metió un artículo en esa ley que nos enredó sobre eso, que en Colombia no podría ejercer ninguna persona que estuviera investigada por delitos sexuales y algo parecido. La Corte revisó ese tema y lo declaró inconstitucional. En este tema de tarjetas de entrenador o registro provisional, nosotros no podemos exigir antecedentes de carácter penal, de carácter disciplinario, de carácter fiscal. Eso ya fue resuelto en el 2013. De un tema populista de esta señora Jiménez en su momento con el tema de los violadores, nos metió este artículo aquí en esta ley y nos pegó una enredada y que esa enredada pues nos costó 5 años perdidos. Eso de los 5 que perdimos o que aprendimos, ahí si lo podemos ver así, fue con ese tema. Entonces, esos micos son mortales y yo diría, Pacho, eso está resuelto ya por la Corte. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Correcto. Ahora, en otro ambiente de contratación estatal, eso está establecido en Ley 80 y otros antecedentes para contratación, eso sí se pueden exigir, pero acá no, no están en la ley. Muy bien. Nos quedan 10 minutos más en este espacio, nos vamos hasta las 6:30 de la tarde. Tenemos unas preguntas finales para luego hacer un par de intervenciones tanto de Snell como de Néstor en el cierre y de alguna manera animarnos con lo que significa este proyecto para el sector. El fin de la tarjeta, aparte de certificar, también va a delimitar el campo de acción de la disciplina deportiva a ejercer. Un poco lo que hablábamos ahorita con el tema de cuántos deportes y demás. Sí, sí, eso ya está, ya lo hemos contestado. No, y no va a delimitar el nivel. Eso tendrá que hacerlo un decreto reglamentario aparte. Es decir, la tarjeta no va a definir que estás en el nivel de formación o en el nivel de perfeccionamiento. Si esa es la pregunta, no va a delimitar el nivel. Eso lo tendrá que hacer un decreto reglamentario de escalafón aparte. Bueno, la intervención anterior de Néstor generó reacciones acá importantes y es, bueno, ojo que estamos trabajando con niños. ¿Qué va a pasar con el entrenador Garavito? Sí, ese es otro tema, pero es que deben entender que esta es una ley para un objeto concreto del artículo 26. Entonces, esas herramientas de carácter penal están en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Entonces, claro, porque una cosa que aprende uno en esta historia es que hay una unidad de materia, Hay otras herramientas, O sea, ¿Hay sí, algunas de estas leyes? O sea, todos quisiéramos que la ley resolviera todo, pero no puede ser por la unidad de materia que dice Néstor.
Y cuando hemos hablado, no es un asunto solamente de escalafón el que no está resuelto. Por ejemplo, no está resuelto el tema de salario, que lo han preguntado mucho, pero quiero hablar específicamente del código de ética. Hay algunas leyes que han desarrollado sus códigos de ética. Esos códigos demandan unos desarrollos colegiados muy complejos y muy amplios, que no cabrían dentro de una ley que regula la profesión inicialmente, pero sí da lugar para que, digamos, en términos de reglamentar, sí podamos contar con un código de ética que defina cuáles son las conductas apropiadas de un entrenador deportivo, sobre todo en relación a los niños y las niñas. Sí, pero ahí es importante porque este tema fue demandado ante la Corte Constitucional. Bueno, utilicemos la palabra objetado y resuelto por la Corte. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros establecimos unas provisiones que fueron 4 y todas se permanecen intactas. Y hay unas herramientas que nosotros las sustentamos perfectamente y ese pleito lo ganamos, que es la Ley 49 del 93 y todo lo que tiene que ver con el Código Mundial Antidopaje. Es decir, esas herramientas están ahí y todo lo que tiene que ver con la situación de carácter penal. Eso la Corte lo respaldó y lo avaló. Entonces, esta ley en el artículo 6 tiene esos dientes, más las otras normas que por eso no nos desgastamos con esto. Nosotros estratégicamente utilizamos, imagínense si hemos sufrido con 14 artículos en 10 años con el código deontológico o código de ética, que esto puede subirlo a 120 artículos fácilmente. ¿Se imaginan ustedes tramitando este proyecto en el Congreso de la República? Yo le pongo unos 25 o 30 años y no sale, y no sale. Así es. Nos pregunta, aquí hay una pregunta muy interesante que yo creo que cabe para todas las disciplinas. Hasta la fecha, han sido las asociaciones de entrenadores y cuerpos colegiados de esa naturaleza los que han echado la bendición para que alguien sea entrenador en Colombia. ¿Qué va a pasar con las asociaciones a partir de mañana con este proceso de reglamentación de la profesión del entrenador? Mire, nosotros hicimos una estructura muy sencilla. Este no es el Colegio Colombiano de Entrenadores Deportivos. Este es el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, que aglutina todas las asociaciones y todas las organizaciones. Llámese colegio, asociaciones. Es más, ahí está la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. Ahí está el COLET. Ahí está el Comité Olímpico Colombiano. Está el Comité Paralímpico. Todas estas organizaciones. Lo he comentado varias veces. Este va a ser una organización más grande que el Comité Olímpico Colombiano en número de afiliados de esas organizaciones. Bueno, perdóname, Snell, un segundo. Sí. Antes de que cerremos plataforma y para que todos los compañeros que están en este momento en el foro puedan acceder al chat, ya nuestro compañero Josué Álvarez ha dispuesto en el chat el link donde está el texto de la ponencia de la ley, para que lo podamos descargar. A ver, descarguen el último que yo le envié a Francisco, ¿sí? Porque... ¿Me lo enviaste a dónde? ¿Al chat? ¿O a... No, sí, al WhatsApp. Porque a veces... Bueno, ya lo comparto acá. Que ya me salió por ahí una persona que me llamó y me manda como 2 páginas y le devolví la llamada y le dije, bueno, ¿en qué año está usted? 2013. Le dije, ¿sabe cuánto ha pasado del 2013 a esta fecha, profe? Leas esto primero y después revisamos el tema. Porque es la 282, la Gaceta 282. Por ejemplo, esta Gaceta que está ahí es una Gaceta vieja del 2019. 282-2020. Entonces, claro, alguien va a decir, no, ¿dónde están las VTs? Aquí están. Ya Francisco lo puede subir. Entonces, por favor, que suban lo que Francisco y Esnel tienen en su chat. Sí, Josué, por favor, te pido el favor de subirlo, te lo mandé a tu interno. Bueno, muy bien. Entonces, para cerrar este espacio que creo que nos sigue dejando inquietudes de parte de todos los participantes, creo que es importante para seguir construyendo lo que viene con el proyecto en su reglamentación.
unas palabras finales de nuestros invitados, Néstor Ordóñez, presidente de Arcofader, decano de la UCA, y Esnel González, director del programa de Ciencias del Deporte en la Escuela Nacional del Deporte y vicepresidente académico de Arcofader. Un último comentario de este. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por la invitación. Creo que aquí también aprendimos bastante respondiendo muchas inquietudes. Aquí creo que en muy poco tiempo salieron un montón de preguntas y elementos nuevos. Estén pendientes de aquí al sábado de manera formal en la página de Arcofader. Nosotros vamos a comentar la decisión, independientemente que se decida de aquí al 20, que es el que vence el sábado esta legislatura, y tener el parte de tranquilidad. Yo estoy muy seguro que esto se va a sancionar. Ojalá que se apruebe en el Senado, en la plenaria del Senado, antes del sábado, que la Corte nos resuelva el tema muy rápido y finalmente, pues, el presidente esto lo va a firmar porque es una ley muy corta de 14 artículos. Las leyes se demoran de acuerdo al número de artículos, entonces con 14 artículos, esos son pocos días para resolverlo. Entonces, muchísimas gracias. Reitero, estamos abiertos por intermedio de Francisco, la asociación. Cualquier cosa nos pueden consultar, nos pueden llamar. Yo trato pues, de resolver todas las inquietudes por mi teléfono celular o por el chat, sin ningún problema. De pronto, aquí voy a anotar mi número telefónico y para que cualquier cosita me escriban. Y finalizo con esto. La verdad me sorprende cómo las personas cada día, lo que uno escucha son comentarios buenos, muy positivos, a pesar pues, de los interrogantes que es normal que la gente los tenga, pero rara vez, sobre todo el respeto de las personas y sobre las preguntas, sobre sus opiniones y sobre el positivismo de lo que estamos trabajando. Yo diría que hacía muchos años yo no escuchaba, porque lo que escuchaba uno en el sector era quejas y lloriqueos y a veces señalamientos temerarios, pero la verdad yo valoro mucho lo que ha pasado en estos días con los entrenadores. Un grado de madurez muy bueno, un aprendizaje para nosotros también altísimo. Hemos aprendido en estos últimos 10 años y en estos días mucho más. Gracias, Francisco, por la invitación. No, a ti, Néstor, muchas gracias. Avisarles a todos los asistentes que ya pueden descargar el documento acá en el chat, ya lo subimos el actualizado. Esnel, unas últimas palabras en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Esto es bien importante que todos conozcan esencialmente de qué se trata la ley, que estén tranquilos, que hay unos periodos de implementación y de posibilidad de acceder a la práctica de la profesión. Simplemente se han establecido unas regulaciones que estamos seguros que van a cambiar los procesos de preparación deportiva en nuestro país, en Colombia, y que van a ser muy provechosos para el sector. Valga decir que se ha despertado un interés muy grande por la regulación de todas esas actividades que giran alrededor del deporte, y esto también es importante, que la gente empiece a tener conciencia de la necesidad de preparación para ejercer este tipo de actividades. Muchas gracias a todos por las preguntas y siempre vamos a estar atentos a cualquier inquietud que haya al respecto. Bueno, en nombre del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, de la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación Arcofader, le damos los más sinceros agradecimientos pues, a Néstor, a Esnel y a cada uno de ustedes por su voto de confianza para participar en este espacio. Quiero despedirme solicitándole igualmente a cada uno de ustedes que enciendan sus cámaras para tomarnos una foto de este encuentro que tenemos acá. Muchas gracias a todos por este espacio.